En el síndrome glomerular, en el síndrome nefrótico, ¿no? Lo que vamos a ver es una lesión en la membrana basal del glomérulo, ¿no? Es un poco diferente a lo que es el síndrome nefrítico, que es una inflamación, ¿no es cierto?, glomerular. Ahí cambia un poco la forma de la lesión, ¿no es cierto? ¿Qué nos trae este fenómeno de la lesión glomerular? Aumenta la permeabilidad de la membrana que estamos estudiando, ¿no es cierto? Consiguiente a ello, ¿qué me va a generar? Que las proteínas, ¿no es cierto?, que no deben pasar el glomérulo, pasan a la orina, generándome una proteinuria, y ahí nos hemos quedado, ¿no? Como 3.5, ¿no?, gramos por decilitro en orina de 24 horas, ¿no? Entonces, ese fenómeno de la proteinuria me va a desencadenar todo el cuadro clínico de síndrome nefrótico. Todo el cuadro va a depender de la pérdida de las proteínas en la orina. Y entonces va a generar que me va a bajar las proteínas en el plasma, ¿no es cierto? Y ese descenso de la albúmina en el plasma, o recuerden, como acabamos de nombrar, que la albúmina es importante para mantener la presión oncótica. Recuerden, el volumen plasmático, ¿no?, que está dentro de las arterias, de las venas, ¿no es cierto?, se mantiene por la ley de Starling, ¿se acuerdan?, ¿no?, donde existen dos presiones muy importantes, que es la presión oncótica y la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática es la que debería ser que el volumen plasmático, ¿no es cierto?, vaya hacia afuera, hacia el intersticio. Y la presión oncótica que ejercen las albúminas hacen que el líquido se mantenga dentro del espacio vascular. Entonces hay un juego entre las dos presiones, ¿no? Así dice Starling, ¿no? Entonces, esa ley de Starling como que se desequilibra si es que la albúmina desciende, ¿no? Entonces, hay rangos de albúmina a considerar muy importante. ¿Cuánto consideramos hipoproteinemia? ¿Alguien sabe? Si dijimos que el valor normal está en 3.5, ¿cuál es el rango en el cual nosotros debemos considerar que existe hipoproteinemia, es decir, disminución de la albúmina en la sangre? Menor de 3.5. Menos 3.5. ¿Alguien tiene otra idea? Menos de 3. ¿Menos de 3? 3. ¿No? Muy bien. Y que esa disminución, ¿no?, es importante también la constancia, ¿no? Es decir, que ese descenso de albúminas no solamente debe ser menor de 3, sino que debe mantenerse constante para considerarlo como una hipoproteinemia. Entonces, fíjense que si esos valores descienden por debajo de 3, ¿no? Por ejemplo, si descienden por debajo de 2.5, ya aparecen los edemas, ¿no es cierto? Es así, ¿verdad? Debajo de 2.5 ya aparecen los edemas, es decir, que la presión oncótica varía, desciende tanto que la presión hidrostática genera el paso del plasma hacia el intersticio, ¿no? Debajo de 2.5 gramos. Y por otro lado, el descenso de las albúminas, ¿no?, el descenso de las albúminas en el plasma, ¿qué me va a generar? Un estímulo para que el hígado elabore proteínas, porque es el hígado el encargado de elaborar las albúminas. Él es el que está constantemente manteniendo el pool de albúminas, ¿no es cierto?, necesarias para mantener, ¿no es cierto?, todos
proteínas que son importantes para el funcionamiento de la célula. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿No? Estas enfermedades ocurren a veces a edades muy mayores, donde hay una hipofunción hepática. Entonces el hígado como que no puede reponer el pool de albúminas, no lo puede reponer. Entonces lo que hace es elaborar lipoproteínas, ¿no? Que son proteínas que es lo que más fácil elabora el hígado a esas edades. Entonces lo que hace es generar un aumento de las lipoproteínas. ¿Y esto qué me genera? ¿Alguien sabe qué me genera el incremento de las lipoproteínas? Hiperlipidemia. Hiperlipidemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son cuando uno habla de hiperlipidemia, a qué nos referimos? LDL. VLDL, LDL, HDL. Colesterol, ¿no es cierto? Y también el aumento de los Triglicéridos. triglicéridos, ¿no? Triglicéridos. Es importante, cualquier enfermedad donde tengamos hipercolesterolemia y edemas, pensemos en síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Este fenómeno, cuando estamos frente a casos clínicos, discusión de casos clínicos, ¿no? El encuentro en laboratorio de hipercolesterolemia y edemas, pensemos en síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, la facilidad que tiene el hígado por reponer las albúminas que están descendiendo en el plasma, ¿no es cierto? Es reponiendo las lipoproteínas, y lo que me genera es un incremento del colesterol y de los triglicéridos. Entonces, por ahí vamos completando todo este síndrome nefrótico, ¿no? Ahora, hay una disminución también del volumen plasmático efectivo, ¿no? Es decir, porque se está yendo, ¿no? El líquido intravascular se está yendo al espacio intersticial. Entonces, eso me va a generar otro problema, ¿no? El riñón. Ustedes saben que una de las funciones del riñón es mantener el volumen plasmático, ¿no? Es decir, nosotros, cuando el volumen va disminuyendo, el riñón se encarga de retener el agua, ¿no? Retener el agua. ¿Y cómo lo hace? Se activa el mecanismo de renina-angiotensina. Entonces, ya es un sistema hormonal, entonces se activa también el sistema endocrino. Al bajar el volumen, se activa el sistema endocrino por ese lado. Entonces, se activa el fenómeno renina-angiotensina y con eso se aumenta la aldosterona. Si ustedes saben, bueno, lo vamos a estudiar dentro del punto de la aldosterona. La aldosterona retiene el sodio, y al retener el sodio, retiene el agua. Entonces, de esa manera, el riñón trata de compensar la disminución del volumen, que está yéndose al tercer espacio, que en este caso es el intersticio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Por un lado, los edemas se generan por la hipoalbuminemia, y por otro lado, se generan porque se está reteniendo líquidos, y si la presión oncótica sigue baja, se está yendo nuevamente al tercer espacio, ¿no? Es decir, un edema que tiene dos causas. Una causa es la hipoalbuminemia y la otra causa es la retención que hace el riñón porque se desencadena el fenómeno hormonal, que lo que hace es retener el agua. Es por eso que nuestros pacientes con síndrome nefrótico tendrán oliguria, ¿no? Por ese lado. Esa es la explicación por qué existe oliguria, pero no es el único, porque en este momento, al disminuir el volumen plasmático efectivo, ¿no es cierto?, también va a disminuir el volumen de filtración glomerular, ¿no? Y es otra causa
también de la oliguria, ¿no? Y se generan inmediatamente mecanismos simpáticos, ¿no? Porque también hay mecanismos simpáticos que lo que generan es vasoconstricción y por lo tanto va a disminuir la filtración glomerular. Entonces, dos fenómenos por los cuales ocurre este mecanismo de oliguria. Bien, entonces vamos viendo un poco la fisiopatología ahí de todo este cuadro clínico del síndrome nefrótico. Por otro lado, también este cuadro clínico tiene edemas, como dijimos, tiene hiperlipidemia, es decir, un paciente que cursa con hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia, ¿no es cierto? También vamos a tener un paciente que está propenso a infecciones, ¿no? Propenso a infecciones. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué es un paciente propenso a infecciones? Por la pérdida de inmunoglobulinas, doctor. Se están perdiendo inmunoglobulinas, ¿no? Es decir, este aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular deja pasar a proteínas, ¿no? Aún todavía de bajo peso, ¿no? Como el caso de la IgG y la IgA, ¿no? Son la IgM es más difícil que se filtre, ¿no? A pesar de la lesión de la permeabilidad capilar. Entonces, y la IgG es la inmunoglobulina encargada, es la primera que sale en las defensas, ¿no es cierto?, de las infecciones bacterianas, virales, ¿no? Es por eso que este pacientito con síndrome nefrótico está propenso a tener, pues, infecciones, ya sea peritoneales, ¿no? Neumonías, ¿no? Enfermedades virales a nivel de cerebro, meningitis, ¿no? Entonces, es un paciente propenso a las infecciones porque tiene una disminución de la IgG, que es una proteína de bajo peso. Entonces, al haber este aumento de la permeabilidad, se pierde esta inmunoglobulina. También se pierde el factor B del complemento, ¿no? Que es importante también para las defensas. Entonces, recuerden que las infecciones, estos pacientes están propensos a tener infecciones, ¿no? Sobre todo neumococos, ¿no? Porque descienden las inmunoglobulinas, sobre todo la IgG, y también el factor B de complemento importante en lo que es en la defensa inmunológica, ¿no? Otro cuadro que puede aparecer en otro fenómeno que puede aparecer en este cuadro clínico, ¿no? Es la trombosis, ¿no? Puede haber trombosis en estos pacientes. ¿A qué se debe la trombosis, saben? La disminución de la antitrombina 3. Claro que sí. Entonces, este factor de esta proteína, ¿no es cierto?, que transporta, ¿no?, la antitrombina 3, va a generarme un montón de problemas de coagulación, disminuye la coagulación y por lo tanto la sangre puede coagular con facilidad y generarme trombosis, ¿no? Trombosis a nivel de la renal, trombosis venosa profunda, puede ocasionarme trombosis a nivel pulmonar, ¿no? Embolias también, que puede generar la presencia de los coágulos sanguíneos. Entonces, es un paciente propenso a este tipo de fenómeno de trombosis y embolias, ¿no? Fíjense que es un cuadro clínico bastante grande en que puede generar este fenómeno, ¿no? Ahora, otra cosa que pasa en este síndrome, en este cuadro, es la anemia. La anemia, ¿no? Como sabemos que la mayor cantidad de problemas renales, ¿no?, la mayor patología renal son anémicos. Son pacientes anémicos, ¿no? Por eso dice que el paciente renal tiene una fase terrosa, ¿no? Una fase terrosa, pálida. Porque una de las funciones, ¿no es cierto?, del riñón es mantener
los factores de la hemoglobina, ¿no? Entonces, hay una proteína transportadora de la transferrina, ¿no? que se pierde en estos pacientes. Por lo tanto, esto me va a llevar a la anemia, a la palidez de estos pacientes con síndrome nefrótico. Otra de las proteínas que se pierden es la proteína transportadora de la vitamina D, ¿no? Y ustedes saben que esta vitamina D es importante para mantener el calcio sérico iónico, ¿no? Entonces, baja el calcio en la sangre. Y eso me puede generar, pues, en mi paciente una osteopenia, ¿no? Una osteopenia. Entonces, eso también hay que considerar dentro del síndrome nefrótico, porque es una proteína también de bajo peso, la proteína transportadora de la vitamina D. Hay también pérdidas de la proteína de crecimiento, ¿no? Insulínica, 1 y 2, que va a generarme una disminución del crecimiento en el paciente si esto ocurre a temprana edad, ¿no? Entonces, también hay que considerarlo dentro del síndrome nefrótico. Fíjense todas estas cosas, estos fenómenos que ocurren en este cuadro clínico y todo, ¿no? Generado por el aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos todas lo que podemos encontrar en nuestro paciente, ¿no? En primer lugar, anasarca. ¿Qué es anasarca? ¿Alguien sabe qué es anasarca? Edema ¿Edema generalizado. generalizado? Edema generalizado, ¿no? Sí, cuando uno dice edema generalizado, por favor, hay que incluir las cavidades, ¿no? Tanto la cavidad peritoneal, ¿no? La cavidad pleural, la cavidad pericárdica, que es que a veces nos olvidamos cuando hablamos de edemas generalizados, decimos edemas en pies, en miembros inferiores, en brazos, en cara. Entonces, anasarca engloba todo eso, ¿no? ¿No? Supuesto, para que aparezca anasarca, ¿cuánto tendría que haber de albúmina en la sangre? ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe, para que evitemos la anasarca o estemos prevenidos a que pueda aparecer una anasarca, cuánto es el valor de las albúminas en sangre? Estaría por debajo de 2.5. 2. Debajo de 2. 2. Fíjense, 2.5 edemas, ¿no? 2.5 edemas. Por debajo de 2, algunos autores en 1.5, el riesgo de la citis, el riesgo del derrame pericárdico, el riesgo del derrame pleural. Entonces, esos valores son muy importantes, ¿no? Hay que tratar de prevenirlo, ¿no? ¿Cómo lo prevenimos? Vamos a colocarle albúmina al paciente, ¿no? Hay que colocarle albúmina para evitar eso, porque nos puede traer muchas complicaciones más importantes en nuestro paciente, ¿no? Como es el taponamiento cardíaco, si existe un derrame pericárdico, una presencia de líquido en pericardio, taponamiento cardíaco, y eso es de alto riesgo, ¿no? Nos va a generar una insuficiencia respiratoria si es que hay derrame pleural, ¿no? Insuficiencia respiratoria, el agua pesa más que el aire y entonces colapsa los pulmones. Igual pasa con el corazón, ¿no? Si hay agua en el pericardio, pues el corazón se apaga con facilidad, ¿no? No así en la citis, que en la citis pues el abdomen se distiende con facilidad y nos permite mayor tiempo. Entonces hay que estar siempre precavido al descenso de las albúminas, ¿no? Al descenso, para estar reponiendo albúminas en sangre. Entonces es importante considerar. El embolismo, ya lo dijimos, ¿no? Porque disminuye el factor, la antitrombina 3, ¿no? El embolismo, y el embolismo es una de las complicaciones peligrosas porque generalmente ocurre a nivel respiratorio, ¿no? Y eso nos genera una disnea severa, un cuadro de embolismo.
¿no? Siempre recuerdo casos que hemos tenido en emergencia sobre embolismo, ¿no? Y son cuadros fatales, son cuadros agudos, fatales, porque se genera una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Yo tuve el caso de un embolismo por líquido amniótico, caso de una paciente joven con placenta previa, que el ginecólogo demoró en operarla, demoró en cesarearla, porque es indicación de cesárea, ¿no? Entonces, fíjense qué grave que es, ¿no? Muy parecido a un cuadro de insuficiencia cardíaca, muy parecido a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Por otro lado, el embolismo que puede ocurrir en una arteria mesentérica o una arteria renal, ¿no? Que son cuadros dolorosos, por eso hay que estar atento, ¿no? A un paciente, porque la mayor cantidad de síndromes nefróticos en adultos, ¿no? Se ven en los diabéticos, hay que estar presente en los diabéticos, sobre todo diabéticos, pues, que están en la fase, ¿no? 5 ya, se presenta este síndrome. Es la causa secundaria más frecuente, el síndrome nefrótico, porque la causa primaria, o sea, cuando uno dice primaria, hablamos de causas de origen desconocido, ¿no? De causa desconocida, ¿no? Pero la secundaria más frecuente en las personas mayores es el de diabetes tipo 5, ya no, que está en fase 5, perdón. Y, ojo, el cáncer renal. Por eso que también cuando tengamos una persona adulta y que presenta síndrome nefrótico, busquemos cáncer de riñón también, como causa de síndrome nefrótico. ¿Ok? Entonces, frente a la presencia de un síndrome nefrótico, más hematuria, más dolor abdominal, más dolor lumbar, pensemos ya en una trombosis de renal, ¿no? Entonces hay mucho cuidado en la evolución de estos pacientes con síndrome nefrótico. Ya hemos hablado también de las infecciones, ¿no? Las infecciones, ¿qué tipo de infecciones? ¿Conocen algún tipo de infecciones en estos pacientitos? ¿O neumococo? Por neumococo, ¿no? Los cocos son los que invaden nuestro organismo cuando desciende la IgG, ¿no? Los cocos nos invaden ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos? Antibiótico, ¿no? Profilaxis antibiótico para las infecciones. El otro problema es la insuficiencia renal aguda, ¿no? Pero para que ocurra una insuficiencia renal aguda, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿No? Hemos dicho que la hipoluminemia menor de 2.5 me genera edemas, ¿no? Menor de 2 nos genera líquido en las cavidades, ¿no? Para que ocurra una insuficiencia renal, ¿qué tiene que haber? ¿Por qué habría una insuficiencia renal aguda? ¿Alguien se acuerda? Un daño severo al glomérulo. Por hipoluminemia grave. Filtración glomerular. ¿No? El filtrado de las proteínas, ¿no es cierto? El filtrado de las proteínas me va a generar una tubulopatía y eso va a haber un problema enorme en la unidad funcional del riñón. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Nefrona. La nefrona, ¿no? Entonces, si se tapona, tenemos un gran problema, ¿no? Por eso dice que una proteinuria mayor de 5 gramos, graben esto, mayor de 5 gramos, en la orina, el riesgo de la insuficiencia renal aguda por tubulopatías, el riesgo, ¿no?
El otro problema es los iones, ¿no? La hipocalcemia, que acabo de hablar de ello, ¿no? Generado por el déficit de vitamina D. Y el calcio es importante para nuestro organismo, ¿no? Las neuronas, las células no pueden funcionar sin calcio. Y sobre todo las neuronas, ¿no? Que son las que necesitan sí o sí el calcio para descargar, ¿no? Los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores que son necesarios para para el impulso nervioso. Si no hay calcio, no se liberan los neurotransmisores de sus vesículas, por lo tanto hay una disminución, el lentecimiento de los impulsos nerviosos, ¿no? Y eso trae muchos problemas en el sensorio. Hipocalcemia, ¿no? Hipocalcemia. Eso es un tema aparte que es importante estudiar todo lo que genera el cuadro clínico de hipocalcemia, ¿no? Pero ya les adelanto que es importantísimo ese ion en la función neuronal, en la función muscular, ¿no? Porque son células que utilizan mucho el ion calcio para la liberación de ciertas sustancias, ¿no? Que funcionan, ¿no? Hace que funcionen los estímulos que necesitamos, ¿correcto? La oncosis como fenómeno de hipoalbuminemia, ¿no? Hipoalbuminemia, ¿no? Todo ese fenómeno de la ley de Starling, acuérdense, ¿no? La ley de Starling, que considera no solamente la presión hidrostática, sino también la presión oncótica y la permeabilidad del vaso, ¿no? Son tres fenómenos que Starling consideró para que exista agua en el tercer espacio, la oncosis. Algunos, vamos a ver si tenemos acá adelante algo más. Ya lo dijimos, el trastorno de la vitamina D. Lo que hemos hablado. Doctor, una pregunta. Y ahí tenemos, sí. ¿El descenso de la vitamina D podría conllevar a fracturas patológicas? No te escuché bien. ¿El descenso de la vitamina D podría conllevar a fracturas patológicas? Porque veo que es un problema muy común en pacientes renales. Claro, claro que sí. Porque al descender el calcio en los huesos, ¿no? Inmediatamente los osteoclastos comienzan a devolver el calcio que lo habían almacenado los osteoblastos en hueso, comienzan a sacarlo del hueso para poder mantener el calcio en la sangre. Y entonces un hueso desmineralizado se debilita y puede llegar a romperse. Ustedes saben que el hueso requiere de esa dureza que le da el calcio, ¿no? Esa firmeza que le da el calcio. Entonces, cualquier enfermedad que genere osteopenia, ¿no? Caso, por ejemplo, de la osteoporosis, ¿no? Que ocurre más frecuente en las mujeres mayores de 50 años por problemas endocrinos, ¿no? En ellas es más frecuente las fracturas también óseas, sobre todo de la cadera, ¿no? De la cadera, donde por cualquier movimiento de miembros inferiores, a veces bajar de la vereda, de un escalón de una escalera o bajar de la vereda al piso, en forma brusca puede fracturarse, ¿no? Porque es un hueso muy débil, muy débil. Entonces ahí juegan un rol muy importante los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos, que son los que captan el calcio de la sangre y lo pasan al hueso, ¿no es cierto? Lo almacenan ahí, y luego los osteoclastos que se activan en algunas enfermedades endocrinas
y en este caso de la falta de vitamina D, ¿no? Entonces, fíjense, para recordar un poco las causas en los adultos, ¿no? Fíjense, la glomerulopatía son la causa más frecuente de síndrome nefrótico, ¿no? Las glomerulopatías son las causas más frecuentes, ¿no? Y en ella, por ejemplo, en los adultos, ¿no? Que es lo que quiero remarcar, la membranosa idiopática está en primer lugar, ¿no? Idiopática, primaria, como quieren ustedes nombrarla, porque no sabemos la causa, ¿no? Es inmunológica, ¿no? Y de pronóstico malo, ¿no? Malo porque generalmente no responde a los corticoides, que es lo que usamos constantemente en los pacientes, ¿no? La corticoterapia, que es inmunosupresora, lo utilizamos, a veces responde, a veces no responde, a veces usamos hasta ciclofosfamida, ¿no? Que es un citostático, es un quimioterápico que ha demostrado también disminuir las defensas, sobre todo en pacientes que no se puede usar corticoterapia. Y en segundo lugar, la diabetes tipo 2, ¿no? El síndrome nefrótico es el fenómeno que aparece en la diabetes crónica, ¿no? De más de 20, 30 años aparece este fenómeno del síndrome nefrótico como un estadio terminal de nuestro paciente diabético de mal pronóstico, por supuesto, ¿no? Porque no hay mucho que hacer cuando ya aparece el síndrome nefrótico en un paciente diabético. Por supuesto, un paciente que no ha cumplido con su tratamiento riguroso, porque esto es una enfermedad que requiere de un manejo riguroso, ¿no es cierto?, con una dieta rigurosa durante años, ¿no? Porque la diabetes no se cura, sabemos que no se cura. Entonces es importante que hay que tener en cuenta estas dos causas en los adultos y causas de síndrome nefrótico, ¿no? Ahora, también hay enfermedades que también pueden causar, ¿no es cierto?, el síndrome nefrótico, como es el lupus, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, ¿no? Como una complicación más que genera esta enfermedad, aparte de otras enfermedades, de otras lesiones que genera el lupus eritematoso sistémico, presenta el síndrome nefrótico. Y sabemos muy bien que el lupus también es una enfermedad que se maneja con corticoterapia. Hoy en día ya han salido las terapias target o las terapias inmunológicas ya, ¿no? Pero sumamente costosos, muy costosos todavía. Los medicamentos que se usan hoy día para cáncer, ya sea los target o los anticuerpos, los tratamientos con anticuerpos, también se están empleando en los pacientes con lupus, con artritis reumatoidea, ¿no? Con dermatomiositis, que son enfermedades inmunológicas crónicas que terminan en un síndrome nefrótico, ¿no? Y ya dijimos la diabetes, ¿no? Ya la amiloidosis también, otra enfermedad que cursa con síndrome nefrótico, ¿no? La amiloidosis. Fíjense ¿no? el cuadro clínico, ¿no? Como hablamos de edemas, vemos esto, ¿no? Una fase abotagada, sobre todo con los párpados, ¿no? Los párpados hinchados, ¿no? Como conversaba ayer con los chicos que hicimos el práctico, la hendidura palpebral, ¿no? Disminuye en ello, ¿no? Y se hace pesado el movimiento de los párpados. Eso es lo que nos relatan algunos pacientes que vienen a la consulta, ¿no? No nos consultan por los edemas que tienen pretibiales, ¿no? Porque esto aparece con edema pretibial también, pero sí nos consultan con estos ojitos chinos, ¿no? Estos ojitos chinos, y sobre todo bilaterales, ¿no? Paciente cuando nos consulta así, hay que prestar atención, inmediatamente pidamos proteínas, ¿no? En sangre y pidamos proteínas en orina, ¿no?
proteínas en orina. Porque si es bilateral, pensemos en síndrome nefrótico. No así si es un solo homolateral, ¿no? Porque ustedes saben que también lo generan alguna picadura de insectos, ¿no es cierto? Lo pueden generar también los cosméticos, también, ¿no? Las reacciones alérgicas, algunas sustancias que se colocan en los párpados, ¿no? Hoy en día hemos tenido algunos cuadros, sobre todo de alergias en párpados de algunas pacientes, ¿no? Que usan algunos cosméticos de pestañas, ¿no? Entonces hay que prestar atención a los pacientes que nos dicen que amanecen chinos, ¿no? Porque esa es la característica de estos edemas bipalpebrales, ¿no? Fíjense el edema pretibial, ¿no? Esos pliegues característicos que presenta en los pies, entre los pies y la tibia, se ven los pliegues característicos de estos edemas renales, ¿no? También, fíjense las uñas, ¿no? Característica de la hipoalbuminemia, las uñas, ¿no? Miren esos estigmas de color blanquito, como que, ¿no? Está en forma transversal, ¿no? Las uñas tienen algunas estigmas a veces de muchas enfermedades, ¿no? De muchas enfermedades que se conocen como las bandas de Murphy, ¿no? Murphy. Entonces, es importante detallar eso, esas estigmas que ustedes están viendo ahí. Otro detalle también porque esto básicamente es una alteración bioquímica la que nos llama la atención, ¿no? Entonces, las orinas espumosas. Orina espumosa nos habla de proteinuria, ¿no? Entonces, ¿cómo es la orina? ¿Cómo es la orina de un paciente con síndrome nefrótico? ¿Saben ustedes alguna característica? Aparte de la que les pongo ahí en la... ¿Espumosa? ¿Qué más? ¿Turbia? Turbia, claro que sí, es turbia. Entonces, es importante preguntarle al paciente, ¿no? ¿Cómo es su orina? ¿Cómo es su orina? ¿Mm? Es una orina turbia y espumosa, ¿no? Espumosa. Entonces, son cosas que pocas veces se presentan, ¿no? Algunas glomerulonefritis que hay que considerar, ¿no es cierto?, en los niños. Por ejemplo, ¿cuál es la más frecuente en los niños? Dicen, ¿no? Las glomerulopatías son las causas más frecuentes, pero en los niños, ojo, cambia, ¿no? La causa más frecuente ahí no es la membranosa idiopática, fíjese, es la de cambios mínimos, ¿no? Es la más frecuente. Se dice que el 80% de las glomerulopatías que generan síndrome nefrótico en los niños es la de cambios mínimos, ¿no? Esto es importante porque esas sí responden a la corticoterapia, ¿no? Por eso que dice que el diagnóstico definitivo lo da la biopsia, por supuesto, ¿no? La biopsia lo da el diagnóstico definitivo, ¿no? Del problema renal. Es como en cáncer, la biopsia, ¿no? Pero en los niños no se hace biopsia. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿no?, el 80% de las causas es una glomerulonefritis por cambios mínimos, ¿no? Por lo tanto, sabemos que es de pronóstico mejor, ¿no? Porque responde a la corticoterapia, ¿no? Y eso es bueno, buen pronóstico. La segunda causa en ellos es la glomerulonefritis membranosa idiopática en los niños, ¿no? Y en los adultos es la primera, ¿no? Y la segunda, la diabetes. Eso para que tengan en cuenta ustedes cuál es la primera y segunda causa más frecuente
de de síndrome nefrótico en niños y en adultos, ¿no? Y luego tenemos otra glomerulonefritis focal o segmentaria, ¿no es cierto?, que es de mal pronóstico, que se ve en pacientes con VIH, con malaria, ¿no?, que es un poco la complicación de los pacientes con VIH y malaria, este síndrome nefrótico originado por esta glomerulopatía focal segmentaria, ¿no? Y la diabetes, que ya hemos hablado, que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico hoy en día, porque tenemos cantidad de pacientes diabéticos, ¿no?, y que no hacen su tratamiento regular. Por eso cuando hacemos la historia y nos vamos a antecedentes, preguntemos, ¿no es cierto? Nos vamos a preguntarle si toma algún tipo de tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamientos tiene para hipertensión, para diabetes? Preguntemos si su tratamiento es regular, porque ellos dicen que toman la medicina, ¿no? Pero ¿será regular o será irregular? Y eso puede estar generando algún problema de su cuadro clínico actual cuando le preguntamos, ¿no? Porque puede ser porque no lo toma la medicina como se le ha indicado, o toman de vez en cuando. Incluso hay algunos que toman la medicina probándose la orina, ¿no? Porque se han acostumbrado que la orina es dulce, y cuando la orina es dulce quiere decir que están eliminando glucosa por la orina, y por lo tanto recién se acuerdan de tomar la pastilla. Entonces fíjense que tenemos cada paciente, ¿no?, cada caso, sobre todo en el campo, que son gente que es más reacia a la medicación. Por lo tanto, en ellos tenemos que ser bastante cuidadosos al seguimiento de los pacientes, ¿no? Y la amiloidosis, que también es causa de síndrome nefrótico, pero se ve en personas de mayor edad, ¿no?, de la tercera edad, la amiloidosis. Entonces, fíjense que para pensar el síndrome nefrótico también tenemos que pensar también en la edad del paciente. Por eso la data es importante, ¿no? Cada vez que iniciamos una historia, la data es importante. Entonces, la biopsia, como le dije, es importante para el diagnóstico. Con eso definimos el problema, la patología, ¿no es cierto?, que es importante. Pero los niños, ¿no? No se hace, porque ya sabemos que la causa más frecuente, ¿no es cierto?, es la glomerulopatía, de cambios mínimos, y que tiene una buena respuesta a la corticoterapia. Donde sí se hace es en el adulto, ¿no? En el adulto sí se hace, ¿no? Pero si tenemos un paciente diabético, crónico, ya de más de 30 años, 20 años, 30 años, ya pues estamos pensando para qué hacerle biopsia, porque sabemos que la complicación más frecuente ahí es el síndrome nefrótico, ¿no? Pero si tenemos un diabético que tiene un año, tenemos que hacerle biopsia, porque es un diabético que todavía recién está iniciando su cuadro y es difícil que presente ese tipo de complicación, ¿no? Entonces hay que más o menos tener algún criterio para poder indicar una biopsia, porque una biopsia es un procedimiento cruento, ¿no? Si bien es cierto, se hace con aguja, pero igual es un procedimiento cruento que hay que evitar en algunos pacientes que realmente sabemos que ya están, ya tienen ese tipo de complicación a la larga, ¿no? Entonces hay algunos criterios, ¿no? ¿Cuándo hacer biopsia? ¿Cuándo hacer biopsia? Por ejemplo, en el caso de enfermedades crónicas, ¿no?, sistémicas, para confirmarlo, ¿no? Eso se los voy a dejar ahí. ¿Qué hacer con paciente con síndrome nefrótico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra conducta dentro de lo que tenemos que mejorar en nuestro paciente, ¿no? En primer lugar, si sabemos que se activaba el sistema renina-angiotensina, ¿no?, en el paciente se activaba la aldosterona,
y si se activa la aldosterona, hay retención de sodio, de sal. Entonces, por lo tanto, no vamos a dar sal, ¿no? Hay que restringir la sal. Entonces vamos a colocar dieta, ¿no? Hipo, ¿cómo sería la dieta? ¿Alguien sabe? Hipo, Sódica. hiposódica, ¿no? La nutricionista o la enfermera encargada de manejar el paciente, ella no indica nada. Nosotros tenemos que indicar en la historia, ¿no? Entonces, nosotros somos responsables de lo que la enfermera ejecute en el hospital, ¿no? Ella no hace nada mientras nosotros no coloquemos ahí en la historia, desde la dieta, ¿no es cierto?, hasta los medicamentos que vamos a aplicar en nuestro paciente. Entonces, por lo tanto, tenemos que colocar la parte superior al inicio, ¿no es cierto?, la dieta. Dieta hiposódica, ¿no? Y líquidos, ¿cómo le ponemos líquidos? ¿Alguien sabe los líquidos? ¿Diuréticos? ¿Endovenoso? No. O sea, en la dieta, cuando ustedes le indican dieta, también tienen que indicar los líquidos para tomar, ¿no? O sea, es hiposódica, de repente hiperproteica, ¿no? De repente hipoglúcida y el volumen, ¿no? ¿Qué volumen voy a dejarle a mi paciente si tiene edemas? ¿Alguien sabe? Van a ser restringidos, ¿no es cierto? Porque mi paciente está encharcado de agua, ¿no? Encharcado de agua. Entonces mis líquidos van a ser restringidos, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo para que pueda prepararse los alimentos, lo mínimo, ¿no? 800 a 1 litro, ¿no? No más de eso, no más de eso. Por otro lado, vamos a tratar de sacarle el agua de su cuerpo, ¿no? Porque el agua le está generando toda esa molestia clínica a nuestro paciente, ¿no? Entonces tenemos que darle diuréticos, hay que darle diuréticos, ¿no? ¿Cuál es el diurético que vamos a usar en primera instancia? ¿Furosemida? A ver, ¿por qué no usaríamos furosemida y por qué usar otros? ¿Cuál sería el más indicado? Podría ser furosemida, ¿no? Pero hay uno más indicado. Los ¿Ahorradores de potasio? ahorradores de proteínas, de proteinuria, ¿no? Son los antiproteinuria, porque sabemos que tenemos que reducir la pérdida de proteína, de proteína que se pierde, ¿no? A su vez, entonces son los IECAS, ¿no? El captopril, toda esa línea de los priles. Y eso es lo que vamos a usar. Son ahorradores de proteínas en orina. Con eso empezamos, ¿no? Entonces, hay que usar diuréticos también, ¿no? Por ejemplo, dirigidos, ¿no? Si el sodio se está reteniendo, ¿no? Usamos furosemida, ¿qué pasaría si usamos furosemida? ¿No? ¿Qué pasaría con el potasio cuando usamos furosemida? Todo eso hay que saberlo. Eso lo vamos a ver, de repente ya lo están viendo ustedes en otro curso, ¿no? El uso de los diuréticos tiene sus indicaciones exclusivas de acuerdo a la causa. Siempre trabajemos, alumnos, de acuerdo a la causa, ¿no? Es decir, a veces manejamos mucho los síntomas, nada más. Pero sí, está bien, pero dirigidos hacia la causa. En este caso,
usamos los diuréticos, ¿no? Que ahorran o frenan las proteínas en la orina, ¿no? Por otro lado, también vamos a compensar con la albúmina, ¿no? La albúmina, como le dije, no sabemos cuánto es el nivel de albúmina y vemos cuánto ya va descendiendo, cuál es el nivel crítico para producir edemas, para producir derrames cavitarios. Entonces, es importante la colocación de albúmina, ¿no? Albúmina. Hay que manejar también la colocación de albúmina en nuestro paciente que tiene síndrome nefrótico. También vamos a usar las atorvastatinas para disminuir el colesterol, ¿no? Colesterol que se esté elevando en nuestro paciente. Hay que manejar la atorvastatina de 20 miligramos diarios, ¿no? Hay que también hacer profilaxis del tromboembolismo, porque está disminuida la antitrombina 3. Por lo tanto, hay que darle profilaxis, ¿no? Si corremos el riesgo de que haya embolia o que haya trombosis, entonces usamos noxaparina, ¿no? O warfarina también, ¿no? Depende cómo lo sabemos utilizar también, ¿no? Porque estas cosas, estos tratamientos tienen sus complicaciones, ¿no? No es fácil manejar. Entonces, noxaparina, excelente, ¿no? Pero hay que saberlo manejar también, ¿no? La warfarina es más fácil usar, pero también tiene sus contraindicaciones. Por eso es importante farmacología, ¿no? Farmacología nos enseña muchísimo al manejo de estas drogas, que son muy importantes, muy útiles para los enfermos, pero también tienen sus contraindicaciones y sus indicaciones exclusivas de acuerdo al cuadro clínico que tengamos de nuestro paciente, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, sí, directamente usamos corticoides. Van a ir muy bien los niños con los corticoides. Bien, entonces, en cuanto al tratamiento, ¿alguna pregunta? Eso es lo que les traje un poco de síndrome nefrótico. ¿Alguna pregunta con respecto al cuadro clínico, al diagnóstico, al tratamiento? Doctor, en el caso del uso de diuréticos, estaba leyendo que podría causar hemoconcentración y más bien aumentar los cuadros de hipercoagulación y producir coágulos, una trombosis, ¿no? ¿Cómo sería en ese caso? O sea, la enoxaparina ayudaría a evitar eso, ¿verdad? Pero estamos haciendo la profilaxis, claro, la enoxiparina. Sí, por eso te decía de que si bien es cierto, hay que fundir edemas, ¿no es cierto? Hay que fundir edemas porque si imagínate me hace derrame pleural o derrame pericárdico, está en riesgo la vida del paciente. Entonces tenemos que usar diuréticos, tenemos que ponerle albúmina y usamos profilácticamente enoxaparina, bueno, que es la que nos va a ayudar muchísimo a evitar este fenómeno. Sí es cierto, la hemoconcentración es el riesgo de aumentar la trombosis, ¿no? El uso de las tiacidas también es importante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, había leído que en todo síndrome o en todo síndrome de Matoso, primero hay una fase donde existe un edema oculto, o sea, no lo podemos ver. Para ello es importante, si tenemos sospecha de que el paciente pueda estar edematizándose, entonces hacer un control de peso. Si es que de un día para otro sube mucho de 1 kilo de peso o sube más peso de lo normal, entonces ya podríamos estar hablando de un edema oculto, que también es parte de una etapa del síntoma nefrótico. Claro, el control de peso es importante, por eso que es obligatorio pesar a nuestros pacientes hospitalizados, por ejemplo, ¿no? A veces no los pesan, o sea, ustedes saben que la historia dice el peso es el control diario, ¿no?
pero obviamente no los pesan y no sabemos el peso. El peso es muy importante para evidenciar alguna acumulación de líquidos. Por ejemplo, el caso de anécdotas, ¿no? En el paciente hospitalizados, uno a veces, nosotros calculamos una hidratación de un paciente de acuerdo al grado de deshidratación. A veces calculamos 3 litros, ¿no? A pasar, o 2 litros, 30 gotas por minuto, me pasan 2 litros diarios, ¿no? Más su dieta de 1 litro de volumen, podría estar yo en 3 litros, que es 3 litros y medio, que es el volumen necesario para que nuestro cuerpo funcione. Nuestras células necesitan esa cantidad de volumen de líquidos. El riñón también necesita un volumen de líquidos para poder eliminar los catabolitos, ¿no? Ustedes saben que si baja de 800 ya el volumen de líquidos que van por el riñón, en el caso de la oliguria, ya la orina se pone más oscura porque está más cargada de metabolitos tóxicos, ¿no? Por eso dice que cuando un paciente orina oscuro es porque tiene oliguria, ¿no? Sobre todo en los pacientes mayores de edad que ya prácticamente no quieren tomar agua. Entonces es muy importante lo que es el control de líquidos, y entonces, como anécdota, pasa que a veces los pacientes hospitalizados, cuando uno no les indica sueros, ustedes saben que a ellos les fastidia tener una vía ahí en su brazo, entonces ellos abren su llave, ¿no? La llave la manejan ellos, la abren y entonces pasa pues 1 litro en 1 hora, pasa otro litro en otra hora más, y al final creen que ya al pasar sus 2 litros ya le saquen su vía, ¿no? Para que esté más tranquilo. Entonces viene la enfermera, ve que ya no tiene, entonces le coloca otro, y así, de repente al día siguiente, vamos a encontrar a nuestro paciente edematizado, ¿no? Porque él mismo, por quedarse sin suero, se ha aplicado los frascos seguidos. Entonces, a veces es importante eso cuando uno pasa visita, encontrar pues a nuestro paciente sobrehidratado, ¿no? Cuando uno pasa visita, lo primero que le dice al paciente es, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? A ver, abra la boca. ¿Y por qué uno le pide que abra la boca? Saque su lengua, ¿no? ¿Por qué uno le pide que saque la lengua? Es para ver la hidratación, ¿no? La hidratación. Si es una lengua macroglosa, ¿no? O sea, agrandada, y sobre todo con muescas, con esas hendiduras que tiene formada por los dientes en la parte lateral, es un paciente que está sobrehidratado. Algo pasó, ¿no? Inmediatamente uno llama, señora enfermera, por favor, venga. ¿Qué ha pasado acá? Porque mi paciente ayer lo dejé normal y ahora lo encuentro sobrehidratado. Porque uno al toque, por eso nuestra ectoscopía es importante, ¿no? Al pasar visita. Lo que ven ustedes en la historia, la ectoscopía es importantísimo. Es la mirada que yo voy a hacer a mi paciente en forma general, ¿no? Entonces, lo primero, abra la boca, saque su lengua, por favor, y mirar la lengua como está, ¿no? De repente se sobrehidrató, se vació él mismo los frascos y pensando desocuparse de su brazo, y entonces ocurre ese fenómeno de sobrehidratación. No se olviden que la lengua es un órgano muy importante para ver esos estados de deshidratación, lengua seca, ¿no? Lengua seca, le pasan el dedo por la parte dorsal de la lengua y estoy seguro que es una lengua que está seca, no tiene nada de agua. Eso es importante para ver también la deshidratación, ¿no? Y la sobrehidratación, las muescas, ¿no? Las marcaciones que dejan la dentadura en la lengua, en la parte lateral. Es un paciente sobrehidratado. Quede muy en cuenta eso. Entonces, por eso que es importante el peso. ¿Qué pasó? No lo pesaron al paciente. Todos los días debe pesarse al paciente hospitalizado, todos los días, ¿no? Peso. Y aparte, cuando uno indica diuréticos, por ejemplo, en los pacientes que tienen edemas, ¿no? Un paciente que ingresa con edemas, aplicamos diurético y queremos ver la evolución del paciente con los diuréticos. Y para eso paso visita todos los días a mi paciente. Y entonces, si no me lo pesan, yo no puedo saber si realmente está pasando ese fenómeno, ¿no? Solamente me dan el balance hídrico, ¿no? Hidroelectrolítico,
Y ustedes saben que el balance hidrohidroeléctrico a veces lo hacen en el escritorio, ¿no? O sea, no lo hacen con el paciente, sino en el escritorio. Entonces, como uno como que desconfía a veces, ¿no? Como que desconfía la veracidad del balance. Entonces, para un médico mejor es el peso, como tú dices, ¿no? Pesar al paciente y eso nos traduce. ¿Cuánto pesó ayer? Y si ahora pesa menos tantos gramos, entonces quiere decir que está bajando los líquidos en el cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, pregunten. ¿Se quedaron dormidos? No, doctor. Doctor, también estaba leyendo que dice que hay un índice de proteína en orina y creatinina en orina, que sin tú tener la proteína de 24 horas, al tú dividir esos dos valores, te puede indicar si hay proteinuria, o sea, creo que menor a 2 menor a 0.2 es lo normal y valores mayores de 3.3 creo que ya está aumentado, o sea, sin necesidad de tenerla, o sea, en análisis rápido, ¿no? Cuando pasas visita, eso es lo que usted estaba mencionando. Claro. ¿Serviría también o no? Claro que sí, sí. Todas esas cosas se aplican en el pasaje de visita, ¿no? Por eso es que, bueno, uno aprende mucho cuando el nefrólogo nos acompaña al pasaje de visita. A veces el nefrólogo llega y nos acompaña en el pasaje de visita, a los que somos clínicos, y nos da muchas cosas, muchos parámetros, ¿no? De la parte nefrológica, que ellos dominan bastante, y ahí nos dan justamente el balance, ¿no? Es importantísimo para este tipo de síndrome nefrótico a considerar el índice. Quería coordinar con ustedes, ya que están todos. ¿Es posible que podamos hacer este viernes en la mañana el tema de linfomas? Porque el sábado tengo una emergencia y no voy a estar. ¿Podríamos hacer este viernes en la mañana? ¿Qué dicen? Sí. Sí, doctor, normal. Sí, doctor. Sí, don normal. ¿A qué hora podemos empezar? Díganme ustedes. ¿A esta hora o más temprano? ¿A las 9 o más temprano? Sí, a esta hora, 9. Está bien. A las 9, doctor. Entonces, las quedamos 9, para el viernes. doctor. Yo voy a cambiar la programación, a reprogramar para que el viernes hagamos el tema de linfomas. No es muy extenso, es pequeño, pero vamos a hacer el viernes de la mañana, entonces. ¿Ya? Si no hay preguntas, me despido entonces. Será hasta otro tema que nos toque otra vez juntos. Y con los chicos que me toca práctico nos vemos en la noche. ¿Sí? Sí, doctor, en la noche nos toca clase Ya, con... doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días.